Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Yo soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias e historias más importantes de las Américas esta semana. Estados Unidos estalla en protestas. Desde Los Ángeles hasta Washington, D.C., los ciudadanos se tomaron las calles para rechazar la muerte del afroamericano George Floyd en un incidente con un policía blanco. Las manifestaciones se transforman en disturbios en las noches que obligaron a varias ciudades a declarar el toque de queda y al presidente Donald Trump a amenazar con la Guardia Nacional. Y México también estalló en protestas contra la policía. La muerte a golpes de Giovanni López desató la indignación en Jalisco. Falleció hace un mes, pero las autoridades apenas iniciaron una investigación esta semana. Y en nuestro tour por las noticias olvidadas por el COVID-19 vamos a Venezuela, porque por primera vez en décadas aumentó el precio de la gasolina. Y en Chile y Bolivia revisamos otras noticias del continente. Estados Unidos se sacudió esta semana de costa a costa con unas manifestaciones sin precedentes. De este a oeste, millones de personas salieron a las calles para rechazar la violencia policial y pedir justicia en el caso del afroamericano George Floyd, quien murió en manos de la policía en Minneapolis, Minnesota. Las protestas hicieron que se apagaran las luces de la Casa Blanca por primera vez desde 1889. Y el presidente Donald Trump fue trasladado al búnker mientras se registraban enfrentamientos en las afueras. Grandes ciudades declararon el toque de queda que los manifestantes desafiaron toda la semana. Las manifestaciones de día pacíficas en la noche adquirían un tono violento. Y es que los encuentros de los afroamericanos con la policía son frecuentemente letales en Estados Unidos. Revisemos los más recientes. En 2012, Trayvon Martin murió en un incidente policial y su agresor fue declarado inocente. En 2014, Eric Garner murió diciendo "no puedo respirar" y el policía solo fue despedido. El mismo año, Michael Brown murió tras recibir 12 disparos de la policía. Daniela Blandón nos cuenta más. No puedo respirar, fueron las últimas palabras de Eric Garner. Esta frase se convirtió en el grito de guerra de Black Lives Matter, un movimiento que había sido creado un año antes de su muerte para llamar la atención sobre la violencia policial sobre los afroamericanos. Garner, de 43 años y padre de 6 hijos, murió en agosto de 2014 en Nueva York por estrangulamiento a manos de un grupo de policías blancos, días después de que también lo hiciera en Missouri Michael Brown en condiciones similares. Sus casos no fueron los primeros y tampoco serían los últimos, y provocaron un gran debate nacional sobre las tácticas usadas por la policía estadounidense, en especial cuando se trata de estas minorías. Aparte del asesinato de George Floyd en Minneapolis, Black Lives Matter ha denunciado este año por lo menos otros 2 ataques parecidos. Ahmaud Arbery, de 25 años, murió a tiros en Georgia mientras trotaba en febrero después de ser perseguido por un ex policía blanco y su hijo, mientras que a Breonna Taylor, de 26 años, oficiales de policía le dispararon en marzo de 2020 en su casa en Kentucky mientras adelantaban un operativo antinarcóticos. Una ola de asesinatos que ha alimentado las protestas nacionales de este movimiento, que también llama la atención sobre la pobre respuesta por parte del sistema judicial de Estados Unidos. Y si bien las protestas ya han generado algunos cambios, como en Nueva York, donde el gobernador anunció un paquete de reformas contra los abusos policiales, las diferencias entre los americanos blancos y los afroamericanos son históricas y estructurales. Luis Muñoz nos explica. En los últimos 100 años, antes que en Minneapolis, prácticamente cada década han ardido distintas ciudades como Detroit, Miami, Los Ángeles, Cincinnati o Ferguson. Son revueltas recurrentes del colectivo afroamericano para protestar contra la discriminación y la violencia. Los datos hablan. Un adulto afroamericano tiene 3 veces más posibilidades que un blanco de morir a manos de un policía. Pero hay una probabilidad de 1,3 veces más que un blanco lleve armas a que las lleve un negro. Grupos racistas dicen que los negros cometen muchos más crímenes, ¿pero es eso cierto? Los crímenes violentos de 2018, el 43% fueron cometidos por afroamericanos frente al 46% cometidos por blancos. Pero los afroamericanos tienen 5,9 veces más posibilidades de ser encarcelados que los blancos.
Esto se traduce en que 1 de cada 3 niños negros nacidos en Estados Unidos a partir de 2001 podría ir a prisión en su vida, frente a 1 de cada 17 de los niños blancos. Más allá de las diferencias frente a la justicia, la desigualdad se convierte en estructural. Datos de 2018 dicen que la riqueza familiar promedio en Estados Unidos es de $180.000 en las familias blancas frente a los $20.000 en las familias negras, mientras que el 70% de los blancos tiene una casa en propiedad frente a un 40% de los afroamericanos. Son datos que muestran la compleja realidad que hay detrás de las protestas que se han extendido por Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, dejando el sueño del también asesinado Martin Luther King todavía incompleto. Y en Guadalajara, México, cientos de personas se enfrentaron a la policía por la muerte de un ciudadano mientras estaba bajo custodia de la policía, tras ser supuestamente detenido por no llevar un tapabocas. En redes sociales, celebridades mexicanas como Guillermo del Toro, Salma Hayek o la banda Molotov exigieron esclarecer la muerte de Giovanni López. La ciudad de Guadalajara, en México, estalló en protestas y disturbios contra las autoridades. La muerte de un joven de 30 años mientras permanecía detenido en un calabozo en una población a 40 kilómetros de la capital del estado de Jalisco el pasado 4 de mayo fue la causa. Decenas de personas fueron detenidas y varios carros policiales fueron incendiados. Se observaron escenas de mucha tensión durante horas y un policía que intentaba atravesar un grupo de manifestantes fue incendiado, aunque finalmente sus compañeros apagaron el fuego y no sufrió más daños. El gobernador de Jalisco condenó el fallecimiento, pero muchos le reprochan que se ocultase el deceso por un mes. Las policías están para cuidar a la gente, para garantizar el orden público y la vigencia del Estado de Derecho. Las consecuencias para quienes no lo entiendan serán graves. Giovanni López fue detenido supuestamente por no llevar mascarilla en la calle, aunque el gobernador lo negó, y al día siguiente las autoridades comunicaron a la familia que había fallecido. Según sus familiares, el cuerpo presentaba múltiples golpes y un disparo en la pierna, y el gobierno local les ofreció 200.000 pesos mexicanos para no hablar, según ha comunicado la agencia EFE. Esto ha indignado a todo el país y han extendido las protestas hasta la capital, donde también rindieron homenaje a George Floyd. Esta es la raíz a todos los problemas, ya sea sexismo o xenofobia. Todo se debe a nuestra falta de respeto a la vida de los negros. Las protestas contra la violencia policial se han extendido por varios países y se han reavivado las condenas de antiguos casos de brutalidad de esta institución, luego de que se descubriese la muerte a manos de un policía de George Floyd en Minneapolis. Y vamos a hacer un tour por la región para revisar otras noticias del continente que usted debería conocer esta semana. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, destituyó al ministro de Minería, Fernando Vázquez, por un comentario racista. Vázquez dijo que no podría pertenecer al partido del expresidente Evo Morales, debido a que, según sus palabras, tiene ojos azules y es blanco. El ahora exministro pidió perdón. En Chile también hay una polémica con un ministerio, el de la mujer. Un video en contra de la violencia de género donde el protagonista es un maltratador arrepentido despertó la ira. El video fue retirado, pero la gestión de la ministra Macarena Santelices sigue siendo controversial, pues es familiar de Augusto Pinochet. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento al precio de la gasolina, prácticamente gratuita en el país. El anuncio llega en medio de una severa escasez del combustible, que ha hecho que durante meses los venezolanos hagan largas filas para acceder al carburante. Además, tras la llegada de 5 buques iraníes con gasolina e insumos petroleros. El precio de la gasolina había estado congelado durante casi 2 décadas en el país que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. América Latina es el epicentro de la pandemia del COVID-19 y Brasil es el país más afectado con más de 500.000 de contagios confirmados. Pero expertos advierten que las cifras pueden ser mucho mayores debido a la cantidad de pruebas aplicadas. Y es que miren, precisamente el gobierno de Jair Bolsonaro no da a conocer el número de pruebas que practica. Chile es el país de la región que más pruebas realiza por millón de habitantes, 31,34 pruebas, mientras que en México se realizan 2,5. Y en Colombia se han realizado 6,7 pruebas por cada millón de habitantes. Es más del triple que en la nación azteca al 1 de junio. Los restaurantes son uno de los comercios más afectados por las medidas para combatir el COVID-19.
En Bogotá, la capital de Colombia, más del 20% de los restaurantes ha cerrado sus puertas definitivamente, según cifras del gremio de los restaurantes, incluso el más antiguo de la ciudad. Mientras otros intentan reinventarse para superar esta crisis. Miren el siguiente informe. El equipo de trabajo de este restaurante termina de vaciar este local que durante 9 años fue la Churrasquería, un restaurante argentino en este barrio central de Bogotá. Antes de la crisis, Edixon servía en promedio más de 60 menús al día. 10 empleados trabajaban con él, pero una caída de un 90% en las ventas en los últimos 2 meses ahora le hace imposible pagar los gastos básicos como el arriendo. Es preferible entregarlo ya a acumular más deudas y al final hay una incertidumbre total con el gremio de nosotros, que es muy difícil poder asumir una responsabilidad que muy seguramente no vamos a poder cumplir ni siquiera cuando nos den los protocolos y nos den el permiso de funcionamiento en un 35, en un 25, en un 50%. Las ayudas del gobierno realmente no se ven, nos han negado todos los créditos que se puedan pedir. Decidieron cerrar definitivamente el restaurante a inicios de junio. Seguirán cocinando desde la casa de Gloria, su socia, para vender a domicilio. Según cifras del gremio de los restaurantes de Colombia, 22.000 de los 99.000 restaurantes con que cuenta Bogotá han cerrado esos 2 últimos meses. En medio de la crisis, otros intentan sobrevivir, como este restaurante Colombo francés, que abrió de nuevo su cocina hace 2 semanas con una carta especial de comida para llevar. Hemos pensado crear un nuevo concepto que se llama Storage to Go, que es como repensar el fast food con los mismos proveedores pequeños, proveedores orgánicos, pesca artesanal, los mismos productos de siempre. Estamos ahí intentando sobrevivir de esta forma sin dañar la experiencia ni la imagen ni pues nuestra integridad como cocineros. Nos importa mucho eso también, como lo hacemos, ese oficio lo hacemos por amor también, entonces toca sobrevivir pero intentar que sea coherente en todo caso. Este nuevo modelo, sumado a una rebaja de todos los salarios, esperan sea suficiente para mantener el negocio a flote hasta que los clientes puedan regresar. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que en redes sociales me encuentran como @NataliaCabrera F24 y en nuestra página web france24.com hay más noticias de las Américas y del mundo. Siga todas las